Bueno, entonces vamos a arrancar un poco con cantidad de movimiento. En cantidad de movimiento lo que hacemos, vamos a definir un vector P. Yo lo trato de hacer con P cursiva. ¿Sí? Así que puede ser este o puedo, a ver si me sale mejor otra P. Esta P parece más fácil. La definición de cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces, esto va a ser un vector que va a apuntar para el mismo lado que la velocidad, ¿sí? Y va a estar multiplicado por la masa. O sea, la masa le va a dar una suerte de peso. Lo que intenta hacer este número, este vector de cantidad de movimiento, es diferenciar entre dos situaciones muy distintas. Si uno tiene un objeto de masa pequeña, o sea, imagínense, el ejemplo típico es una hormiga que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo. Es lo mismo que me choque una hormiga a que me choque un tren que va con la misma velocidad. No, no es lo mismo. Justamente es acá donde entra en juego lo que es la cantidad de movimiento, que es el producto entre la masa y la velocidad. Algo que tenga mucha masa va a tener mayor cantidad de movimiento. Algo que tenga poca masa va a tener poca cantidad de movimiento. Y esto es importante porque cuando hablemos de sistemas cerrados, la cantidad de movimiento se va a conservar. O voy a ponerlo en otras palabras. Lo que es muy útil de la cantidad de movimiento es que tenemos una suerte de teorema de conservación que dice que la variación de la cantidad de movimiento, vamos a escribir la P distinto, sí, esto se llama la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, o sea, lo que quiere decir físicamente es cómo cambia en el tiempo. Esto es la suma de fuerzas externas. Que si lo piensan para un sistema donde la masa es constante, que es el 90 y pico por ciento de los casos, esto se puede pensar así. Y vamos a usar la magia del pizarrón. Como la masa es constante, uno la puede sacar para afuera. Y lo que llega es a este tipo de ecuaciones, donde la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, si se acuerdan, es la aceleración. Entonces, lo que estamos diciendo es la segunda ley de Newton, pero de otra forma. Entonces, nosotros vamos a usar mucho esta fórmula de acá. De hecho, vamos a tratar de buscar sistemas donde la cantidad de movimiento se conserva. Así como buscamos sistemas donde la energía se conserve, vamos a tener problemas donde vamos a tener que chequear que la cantidad de movimiento se conserva, pero por ejemplo hay otras cantidades que no. Más páginas. ¿Dónde está? Ah, se me fue. Entonces, vamos a trabajar mucho con lo que se llama sistemas. Sistemas es una palabra para decir que tenemos un conjunto de dos o más cuerpos. Esa va a ser la definición muy vaga de sistema.
que ya un poco ya habíamos hecho, cuando por ejemplo habíamos hecho el problema de trabajo y energía, que teníamos dos cuerpos con una polea. Yo no sé si se acuerdan, teníamos un cuerpo 1 y un cuerpo 2, que cuando lo hicimos, la idea era tomar un sistema que era el cuerpo 1 más el cuerpo 2. Entonces, en ese caso explicamos que el sistema era M1 más M2. ¿Por qué estaba bueno tomar un sistema? Porque aparecía una fuerza de tensión en cada uno de los cuerpos. Bueno, me he hecho ampliar esa fuerza de tensión. Ahora sí. Que si uno analizaba por separado los cuerpos, la energía mecánica del 1 no se conservaba, la energía del 2 no se conservaba por separado, pero cuando uno pensaba en la energía mecánica del sistema 1 más el sistema 2, el trabajo que hacía la tensión para la derecha era el mismo trabajo que hacía la tensión tirándolo para arriba al cuerpo 2, y esos trabajos eran de signo opuesto y se cancelaban. Entonces cuando uno planteaba el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, tenía varias fuerzas no conservativas, pero tenía, por un lado, el de la tensión en 1, más el de la tensión en 2, y esto se cancelaba. Entonces, hacía que sea más fácil hacer la cuenta cuando uno pensaba en la variación de energía mecánica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con cantidad de movimiento es separar las fuerzas en dos tipos. Las fuerzas que son internas, ¿sí? Una fuerza interna es una fuerza que su par de reacción está dentro del sistema, y fuerzas externas, que es todo lo contrario. La tensión es una fuerza, si lo pensás como energía, es una fuerza no conservativa, no te conserva la energía mecánica. Si lo pensás dentro de un sistema, en el sistema 1 o 2, es una fuerza interna. ¿Por qué? Porque su reacción está dentro del sistema. Si tu sistema fuese solamente el cuerpo 1, la tensión sería una fuerza externa, entonces la tendrías que contar en la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Se entiende eso? O sea, va a ser una fuerza interna o externa, depende de cómo vos tomes el sistema. Va a haber sistemas que son más fáciles para resolver ejercicios, va a haber sistemas que son un poco más complicados. Pero ponele, el truco acá es que cuando vos tomás un sistema que sea el cuerpo 1 más el cuerpo 2, las tensiones se te terminan cancelando y te da lugar a que, bueno, no las tengas que considerar. Entonces, las fuerzas las vamos a separar en internas, las que se cancelan dentro del sistema, y las externas, las que no se cancelan. Entonces, ahora que uno está hablando de sistemas, uno tiene... ¿Dónde tengo para dibujar pelotitas? No tengo, creo. Entonces, uno puede tomar un sistema de varios cuerpos, M1, M2, M3, M4. Y si uno elige un sistema de referencia, puede definir lo que se llama el centro de masa del sistema, que es algo que también un poco más intuitivamente usamos en la práctica de laboratorio. La idea del centro de masa es una suerte de promedio pesado de las posiciones. Entonces, para eso vamos a necesitar definir siempre vectores posiciones. Sería x1, x2, bueno, y x3, x4 eventualmente. Y vamos a definir algo que es una suerte de promedio pesado, que va a ser lo que llamamos la posición del centro de masa. Esa posición del centro de masa, tenemos una fórmula. Yo estoy usando X como vector, capaz que en el video no me acuerdo, pero capaz que usaron R.
Es lo mismo, lo importante que lo estoy definiendo como vector. Vamos a borrar R, si no confunde. Entonces, si por ejemplo tienen un sistema de 4 cuerpos, va a ser el vector posición del primero, por la masa del primero, más el vector posición del segundo, por la masa del segundo, más... ¿Por qué elegí 4 cuerpos? Es mucho para escribir, pero bueno. La masa del tercero. ¿Sí? Y todo esto va a quedar dividido la masa total. ¿Sí? O sea, la masa total es la suma de las masas. Se puede poner un poquito más compacto si uno lo escribe así, como la sumatoria del vector posición xy por la masa y, bueno, todo dividido la masa total. Esta sería la fórmula del centro de masa. Lo que tiene de bueno trabajar con el centro de masa es que uno puede definir la cantidad de movimiento del sistema. Esa P quedó horrible. Déjenme acomodarla un poco más. Eso intenta hacer una P de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento del sistema uno la puede definir como la masa total multiplicado por la velocidad del centro de masa. Entonces, de ahí sale de que si no hay fuerzas externas, o sea, si la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces lo que vamos a tener es que la derivada, están moviendo algunos sillones arriba, no sé si se escucha, pero están haciendo un poquito de ruido. O sea, la derivada de P con respecto al tiempo es 0, y como P es masa por velocidad, de acá uno llega a que la velocidad del centro de masa es constante. Y cuando la velocidad es constante, no sé si se acuerdan, fue hace mucho tiempo, pero esto se llamaba movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, poniendo un poco más en castellano, cuando uno tiene un sistema que las fuerzas externas se anulan todas o no tienen, ese sistema lo que va a hacer es un MRU. Entonces, hay un ejemplo que es muy típico, que es el caso de, por ejemplo, si ustedes tienen una pelotita, esto está en la guía, después lo podemos hacer, que tiene una cierta velocidad. ¿Sí? Se mueve para adelante. No hay fuerzas, así que esa velocidad va a ser constante. Entonces, en algún momento, lo que le pasa a esta pelotita es que explotan dos fragmentos. Entonces, un fragmento se va por un lado y otro fragmento se va para el otro. Pero, como las fuerzas que lo hacen explotar son fuerzas internas, el punto que representa a la posición del centro de masa, como antes venía siendo un MRU, va a seguir haciendo un MRU con la misma velocidad. Es como que si el centro de masa no se entera. Uno puede tener cambios en los componentes del sistema, pero el centro de masa, si no hay una fuerza externa, no se entera, va a seguir su misma trayectoria. Entonces, eso lo que hace es que muchas veces a ustedes les van a dar la velocidad de uno de los fragmentos, entonces uno puede sacar para qué lado tiene que salir el otro. Entonces, déjenme chusmear a ver si tengo algo más para decir. Tengo algo más para decir, pero lo voy a decir más tarde. Creo que con eso ya está toda la parte de centro de masa resumido, de cantidad de movimiento resumido. Me falta contar la parte de choque, pero la podemos ver en un rato.
¿Hasta ahí se entiende la idea? ¿Vamos a hacer un ejercicio? ¿Vamos a hacer el ejercicio de la canoa? ¿Quieren preguntar algo más? Si no hicieron nada de la guía, puedo elegir algún ejercicio para hacer, que está bueno. Profe, una duda. Sí. No entendí bien por qué la velocidad sería la misma. Porque la idea es que cuando vos tenés imagínate, tenés una partícula, un fragmento, esto pasa mucho en moléculas y demás. Vos tenés un cuerpo que está todo unido y está haciendo un MRU. ¿Está bien? Cuando se separan en distintos fragmentos, las fuerzas que hacen que esto se separe son fuerzas internas, porque la fuerza que hace que este bicho se vaya para arriba, o sea, deje su movimiento en la horizontal, estoy escribiendo cualquier cosa, perdón, esa F va a tener su par de reacción en el otro cuerpo, estoy escribiendo cualquier cosa literalmente, ahí, por lo menos que vayan para distinto lado. Como va a tener su par de reacción dentro del sistema, no van a contar para ver el cambio en la cantidad de movimiento. O sea, siempre lo que tenés que acordarte es que la derivada de la cantidad de movimiento, ¿sí? O sea, derivada es cambio. Tiene que ver con las fuerzas externas. Si lo que te hace que haya un cambio en las partes de ese sistema es una fuerza interna, esa cantidad de movimiento se te va a quedar igual. En eso es muy parecido a la conservación de energía. Dice Felipe, si tengo un buen sistema, uno suficiente grande, puedo hacer que todas mis fuerzas sean internas. Claro, si sos ambicioso y tomás como sistema el universo, y sí, todas las fuerzas van a ser internas. Lo que después va a hacer que, bueno, el problema sea difícil de resolver. Pero en general, uno es como que tiene una intuición de qué sistema tengo que tomar. A veces, para resolver un problema, uno toma un sistema y después, para algún ítem en particular, conviene tomar los cuerpos por separado. Pero, volviendo a lo de fuerzas internas, como no tenés fuerzas externas, ese cambio en la cantidad de movimiento es cero. Y el centro de masa, que es el que se estaba moviendo con un MRU, va a seguir moviéndose con un MRU. O sea, a menos que venga alguna fuerza externa, el centro de masa va a seguir siempre haciendo lo mismo. No sé si se entiende un poco o lo explico de otra forma. ¿Está bien? Ahora, está bueno, me parece, para hacer el problema que dice... no me acuerdo quién me preguntó, Camilo, ¿no? Camilo me preguntaba por el ejercicio 5, que es el del bote. Que vamos a hacerlo. Que es un ejercicio que... primero les voy a decir un secreto que depende mucho de cómo uno lo plantea. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo acá? O sea, yo lo voy a dibujar así, pero creo que si uno lo dibuja al revés, el ejercicio da otra cosa. Uno tiene un bote y tiene dos personas arriba. Una persona que tiene masa M, que no la conocemos, que lo tenemos que calcular, y una persona que pesa 80 kilos. Entonces, en algún momento esas personas deciden intercambiar de lugar. Y lo que pasa es que, déjenme borrarlo esto, lo voy a hacer acá. Cuando cambian de lugar, el bote se les mueve para adelante.
¿Sí? ¿Se entiende la idea del problema? O sea, voy a elegir un sistema de referencia. Vamos a poner el 0 acá. A ver, denme un segundo, quiero cortar algo y moverlo. A ver si esto me sale. Ah, muy bueno. Me avisa que me quedan 10 minutos, así que lo corto y después lo... En un rato salgo y vuelvo a entrar, como siempre. Entonces, este se me ve por acá. Entonces, vamos a elegir... todavía no vamos a elegir, vamos a escribir el mismo sistema de referencia. Entonces, los tipos dan vuelta de posición y quedan en las esquinas opuestas. Y lo que ven es que el bote se mueve para la derecha una cantidad que se llama 40 centímetros en relación a un tronco sumergido. De paso les voy a copiar el problema, me olvidé de hacerlo. Esa es la enunciado del problema. Tenemos que la canoa tiene 30 kilos. Entonces, si se fijan ustedes, el centro de la canoa, o sea, la posición de la X de la canoa, originalmente estaba acá, y después se mueve a esta posición. O sea que, visto así, antes la canoa estaba por acá, y ahora se mueve una distancia que es de 40 centímetros. O sea, 0.4 metros. Entonces, la idea es que busquemos un sistema que nos permita decir que la cantidad de movimiento para ese sistema permanece constante. Entonces, si yo tomo como sistema solamente el primero de las personas, esas personas para caminar para el otro lado, camina usando una fuerza de rozamiento con el bote, ¿no? Entonces, pues si tomo solamente una persona como sistema, la cantidad de movimiento de esa persona no se conserva, tengo fuerzas externas. ¿Está bien? De la misma forma, si lo pienso para la canoa también va a tener una fuerza que hace que se mueva, que va a ser una suerte de la reacción a esa fuerza de rozamiento que hacía mover a las personas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en función de esto, piensen un poco cuál es el sistema que me conviene tomar, ¿sí? Buscando que la cantidad de movimiento sea constante. ¿Sí? Siempre estos problemas, en esto se parecen mucho al trabajo de energía. Siempre hay una situación, un antes y un después. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar cosas del momento antes con cosas del momento después. El tema es que para igualarlo tengo que saber qué es lo que se me está conservando, qué es lo que no me cambia, de un sistema al otro. Entonces, ¿se dan cuenta de cuál es el sistema que voy a tomar? Voy a tomar un sistema que sea el tipo de masa M más la persona de 80 kilos más la canoa. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que aparecen en este problema, ¿sí?, van a ser fuerzas internas al problema, excepto, lo voy a escribir acá, cuáles son las fuerzas externas, excepto unos pares de 3 fuerzas que se terminan cancelando entre sí. O sea, si ven las fuerzas externas en este problema, ¿cuáles serían?
Bueno, el peso es una. El peso de M es una. El peso del de 80 kilos es otra fuerza externa. Más el peso de la canoa. Todas esas son fuerzas externas. Pero así como tengo esas fuerzas externas, para que los tipos no se hundan, voy a tener normales. Entonces voy a tener una normal de la canoa, que va a hacer que se cancele con el peso. Voy a tener una normal de la masa, que se va a cancelar con el peso. Y voy a tener una normal, bueno, se fue, el de 80, que se me va a cancelar con el peso. Entonces, cuando uno sume todas las fuerzas externas de este problema, la sumatoria me va a dar 0. Y eso quiere decir que la cantidad de movimiento del sistema va a ser constante. O dicho de otra forma, la velocidad del centro de masa va a ser constante. ¿Sí? Que al principio la velocidad del centro de masa ¿cómo se llama esto? De este sistema es 0. Entonces, en la situación después, la velocidad del centro de masa también va a ser 0. ¿Sí? La canoa se movieron las personas, pero el centro de masa siempre quedó en el mismo lugar. Ese es el truco del problema. El centro de masa en el antes es igual al centro de masa después. Bueno, ahí debería decir después. Como vector, ¿no? Entonces, eso que escribí muy desprolijo, ahora después lo voy a volver a escribir, pero eso es lo que me va a dejar resolver el problema. No sé si se entiende, ¿quieren preguntar algo? O sea, si uno piensa en el centro de masa, pensando de que la persona de masa M, si la piensa como que es más ligera que la de 80, si el centro de masa va a estar un poquito más inclinado hacia la persona de 80, entonces la idea es que cuando los tipos hacen el cambio, el centro de masa va a quedar en la misma posición. ¿Sí? Siempre el centro de masa siempre va a quedar cerca de la persona más pesada. Que en este caso, si yo me estoy adelantando el resultado del problema, pero va a ser la 80. Claro, el centro de masa te va a quedar siempre en la misma posición. Entonces, cuando los tipos cambian de lugar, la canoa se va a tener que mover de manera de que el centro de masa quede en la misma posición. Es como medio tramposo que se mueva. Porque uno dice, bueno, si se mueve en el centro de masa se podría cambiar de lugar, pero no. Como no tengo fuerzas externas, el centro de masa siempre se va a tener que quedar en el mismo lugar. Si yo cambiara las dos personas de lugar sin que la canoa se mueva, el centro de masa me cambia de lugar. Entonces, se entiende que como no hay fuerzas externas, el centro de masa tiene que quedar en el mismo lugar. Entonces, lo que hace la canoa para compensar eso es moverse. Y si las vuelvo a cambiar de lugar al lugar original, bueno, la canoa se va a mover para el otro lado. Va a volver a la misma situación. ¿Sí? Reinicio el Zoom y hacemos las cuentas. Esperamos que vuelvan todos. Tardé un poco porque se está convirtiendo la grabación de los 40 minutos anteriores. Pero puedo seguir el Zoom mientras graba. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Si lo silencia, gracias.
Bien. Entonces, seguimos con que la posición del centro de masa antes y después no cambia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la parte de cuentas. Y para eso, antes de cambiar de hoja, me voy a copiar el diagrama. Entonces, elegimos un sistema de referencia ya, un XY, que es el mismo que arriba. Entonces, vamos a escribir el X del centro de masa para la situación, digamos, antes. ¿Sí? Yo no lo anoté, pero la canoa tiene 3 metros de largo. O sea, acá estaría el 3 metros. Y el centro de masa estaría en 1,5. Entonces, yo tengo que escribir posición por masa de cada uno de los cuerpos que tengo en el sistema. Entonces, cuando haga el primero, me va a quedar M por su posición es 0. ¿Sí? Como está todo en el eje X, voy a borrar la parte de vector. ¿Sí? Si ustedes tienen algo que tiene dos partes, tiene dos componentes, X, Y, van a tener que hacer una vez la cuenta para la X, una vez la cuenta para la Y. Entonces, para el primero va a ser la masa por 0, pues está en la posición en el origen de coordenadas. Después tenemos la masa de la canoa, que la masa de la canoa es dato, es de 30 kilos. Y está en 1,5 metros. O sea, mitad del bote. Estamos haciendo la parte antes. Más. Tenemos el peso la masa del tipo 80 kilos, que está a 3 metros. Y todo eso va dividido en la masa total, que la masa total va a ser la suma de la masa M más los 30 de la canoa más los 80 de la otra persona. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Quieren que repita algún paso? ¿Estamos hasta acá? Entonces, de la misma forma, la posición del centro de masa en el instante después de que la canoa se mueve, ¿sí? Vamos a tener que la persona, todo el bloque se corrió 0,40. Entonces vamos a tener ahora que la persona de 80 kilos, que la tenemos a la izquierda, va a ser de 0,4 metros. ¿Sí? Más la canoa también se corrió 40 centímetros, entonces va a estar en 1,9 metros. Más la persona de masa M, que no lo sabemos, que tenemos que calcularlo. Bueno, esa persona está en 3,4. Todo eso, bueno, dividido la masa total, que es M más 30 más 8. Entonces, como estas dos cosas, porque se conserva la cantidad de movimientos, son iguales, las puedo igualar y me va a quedar una ecuación para la masa M. Entonces, si ustedes los igualan, bueno, lo primero que va a pasar es que los denominadores son iguales, así que se cancelan. Y les va a quedar, bueno, les va a quedar una cuenta horrible que no tengo ganas de hacer. Ah, está bien, pusiste la canoa
El centro de masa de la canoa en la izquierda, ¿no? Está bien. Bueno, si igualan estas dos cosas y despejan M, esa M les va a dar 57,64. ¿Sí? Les dejo la cuenta de tareas. Si tienen problemas con la cuenta, chiflenme, pero es como que demasiado trabajo y creo que no aporta mucho. Entonces, fíjense que lo que está pasando es que el tipo de la izquierda es más flaquito que el de la derecha. Entonces, eso hace que la canoa se me mueva para la derecha. Si hubiese sido al revés, la canoa se iba a mover para el otro lado. Pero lo importante de este problema es que se lleven esta idea de que el centro de masa cae siempre en el mismo lugar. Entonces lo que va a hacer la canoa es moverse para la derecha para que el centro de masa se quede en el lugar que le toca quedarse. Y el centro de masa, hagan lo que hagan los tipos, va a permanecer ahí. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Sí, estamos. Déjenme chusmear una cosa un segundo. Yo quiero hacer un problema, pero no sé si vieron el drive de problemas. Creo que ya hay un par de problemas subidos y no quiero superponerlos. Pero no encuentro cantidad de movimiento. El 3 de la barra. Qué problema. El 3 de la barra es horrible. Hay que hacer integrales. Entonces, vamos a hacer el 3 de la barra, o por lo menos lo voy a contar un poco. Yo lo tengo después resuelto. Si quieren les paso la imagen. Déjame que busco dónde está la guía de problemas. Acá están los ejercicios. Acá está la carpeta del drive. Y de paso chusmeo a ver qué hay. Ah, se me fue. Ah, está acá. Un segundo, ¿no? Ese es el enunciado del problema 3. Lo que tiene el problema 3 es que en lugar de tener cuerpos puntuales, tienen cuerpos que se los puede llamar como continuos. Entonces, en lugar de hacer la suma de... A ver, déjame un ratito que quiero chequear que 6, 9, ¿cuál es? Ah, el 7 ya está hecho. Ok, el 8 no. Entonces, en lugar de tener cuerpos puntuales, que uno tiene que hacer la sumatoria, ¿sí? Si uno quiere calcular el centro de masa, lo que hablábamos hace un rato es que uno lo que hace es la sumatoria. La sumatoria de m por los vectores por la masa dividido la masa total. El tema es que cuando uno agarra y pasa de un sistema discreto a un sistema continuo, las sumatorias se terminan transformando en integrales. De hecho, esta es casi creo que la definición de cómo se integra, pero no me acuerdo no me la acuerdo bien, pero sí la idea es que pasamos de la sumatoria a la integral. No sé cuán cancheros están con esa noción, pero esto que se llama centro de masa, el vector posición, en lugar de calcularlo con una sumatoria, como ahora tengo infinitos puntos, se va a calcular como, ahora que lo voy a escribir distinto,
como la integral eso intenta hacer una integral de algo que se llama la densidad de masa por el vector posición esto en realidad es una integral de volumen. Vamos a escribirlo bien. Y todo eso se lo divide por la masa total. ¿Está bien? Entonces, uno pasa de una sumatoria, pasa a una integral cuando tiene objetos que son continuos, son densos. Nosotros, más que la integral para cuando trabajemos con momentos de inercia y demás, no van a tener que hacer muchas integrales. Creo que este es el único ejercicio que tiene para hacer integrales. Entonces, ahora vamos a tener que integrarnos. Acá me preguntaban, para que me quedé con... si nos dicen que es homogénea, no es directamente M por L, M sobre L. Sí, si es homogénea, entonces es fácil saber que la densidad es M sobre L. Entonces, eso ayuda un montón a la primera parte del problema, pero después te dicen que no es homogénea y la tenés que integrar. No, M sobre L. M sobre L es. Entonces, por ejemplo, para la parte A, que es la definición de la varilla, uno lo que hace es, para que voy a dibujar la varilla, para que tengámosla como referencia, elijo un sistema de XY y elijo la varilla que va desde acá hasta acá. A veces se hace entre L sobre 2 y menos L sobre 2, pero es lo mismo, así que voy a hacer... Bueno, voy a hacerlo desde 0 y L. Entonces, como esto no... Yo sé que el centro de masa solamente tiene coordenada X, en la coordenada Y no hay nada. Voy a hacer la integral, pero en lugar de vectorial voy a hacerla en una dirección, en una variable. Entonces esto sería lambda por X, bueno, todo dividido de M, diferencial de X. Entonces, si se acuerdan de lambda, que es M sobre L, podemos sacar el M sobre L para afuera porque es una constante. ¿Sí? Yo la escribí con otra letra, esta M, pero es la misma. Entonces, esta M y esta M se pueden cancelar. Y me queda la integral de X entre límites de integración que me estoy comiendo. Ahora los voy a poner. Es entre 0 y L. L y 0. Entonces, de vuelta, no sé cuán cancheros están con integrales. La integral de X es X cuadrado sobre 2. Voy a dejar la L acá abajo. Y esto tengo que hacer barrow entre L y 0. Entonces, cuando haga barrow, lo bueno es que el 0 es fácil. Y me queda L cuadrado. Uno de los cuadrados se cancela con la L de abajo. Y me queda L sobre 2. Esta cuenta era como que uno ya sabía lo que iba a dar. Si la varilla es homogénea, me tiene que dar en la mitad. Pero bueno, esta es la demostración de que cae en la mitad. No sé cuán cancheros estaban con integrales, pero ¿se entendió? ¿Sí? Después me dice que se dobla. ¿Sigo con el ejercicio o se los dejo? Ahora viene la parte un poco más fea. O sea, ahora lo que me dicen es que la varilla se dobla y forma un arco de 90 grados. Entonces hay que buscar el centro de masa. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más prolijo, la parte B. Entonces, ahora uno tiene la varilla, que lo que hace la varilla es doblarse así. Entonces,
Yo para eso me fabriqué, no sé si realmente vale la pena dar esta parte, pero me fabriqué la densidad, la cambié, hice una densidad que depende del radio, es así. Esta densidad sale justamente porque cuando uno la integra, la integral de esa densidad, obtiene la masa. ¿Sí? Uno la tiene que integrar entre 0 y pi sobre 2. En una varioletita. Lo que estoy haciendo es, si lo vieron en cálculo, estoy usando coordenadas polares. Los maté. ¿No tengo que calcular la longitud del arco? No hay coordenadas polares. Ok. Bueno, si querés, créeme que... no sé cómo hacer este ejercicio en polares. A ver, déjamelo pensar a ver si lo puedo hacer sin polares. Ni polares, ni cilíndricas, nada, está bien. No, yo lo que estoy haciendo es, para que tengan una idea, es en lugar como ahora tengo dos dimensiones, ¿sí? Yo eso lo puedo cambiar a un vector, a un sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas de fuerzas centrípetas, donde tengo un radio, esto no lo vimos con tanto detalle, y un ángulo. Entonces yo lo que hago es integrar en este ángulo θ. Entonces voy moviendo todo el vector hasta que integro. Entonces, se los cuento así nomás para que lo sepan, pero capaz que sin polares no sé cómo hacerlo. Pero uno va a tener que integrar para la componente en X, vamos a integrar el ángulo entre 0 y 90 grados, o sea, pi sobre 2. Va a tener que integrar la X por lambda, que el lambda es ese lambda que les conté arriba. Y acá, como es la integral, se multiplica por R y el diferencial del ángulo. Entonces, lo que uno tiene es que esta X, si uno hace un poco de trigonometría, se puede reemplazar por R coseno. Y de la misma forma, cuando uno lo hace en Y, es la misma cuenta, pero acá tiene R seno. Entonces tiene que integrar seno y coseno. Entonces, básicamente, uno hace la cuenta y obtiene que las dos son iguales y que son 0,707 del radio, que es lo que corresponde a que esté a 45 grados. Ahora que voy a borrar esto. O sea, el centro de masa les va a quedar por acá, formando un ángulo de 45 grados. Sí, no me voy a meter mucho con el problema con las integrales, pues no, me parece que es el cohete, pero entiendan de dónde viene. ¿Se entiende un poco esto? Es medio extra. O sea, necesito un poquito más de matemática para explicárselo de lo que realmente está en el contenido de la materia. Las otras partes sí son un poco más tranqui, uno tiene que integrar. Vamos a ponerlo. ¿Dónde está? O sea, si se trabaron en este ejercicio, está bien que se traben. Es lógico. Pero las otras partes, por ejemplo, lo que van a tener que hacer en la parte C, la integral les va a quedar... O sea, van a tener que hacer la misma cuenta de siempre.
un medio de 1 sobre m, la integral entre 0 y L. O sea, ahora estamos en el mismo caso de la varilla horizontal, pero la densidad es distinta. La densidad ahora depende de la posición, les dan cuánto vale, creo que es lambda 0 por x, y uno tiene que hacer esta cuenta, donde ahora le queda la integral de x, que eso va a dar lugar a que le quede un x cuadrado, un x cubo. Entonces eso lo hago para que les quede completo. Lambda 0 sale para afuera. Lambda 0 me comí algo, un L, ¿no? Lambda 0 sobre L. Entonces acá les queda una integral de x cubo, de x cuadrado. Cubo sobre 3. 1 hace el barro. Y lo que termina quedando es esta cantidad que está acá. Que esta cantidad que está acá, uno puede, si calcula la masa, como la integral de lambda, diferencial de x, uno llega a que lambda 0, o sea, uno lo puede despejar, lambda 0 es 2 veces m sobre L. Entonces, eso está bueno porque si uno lo reemplaza acá, termina viendo que el centro de masa está a 2/3. Está a 2/3 de la longitud inicial. Que eso lo que quiere decir es que la longitud x, la longitud lambda, perdón, si la chusmean, depende de x. O sea, quiere decir que en los primeros puntos, las primeras longitudes tienen poca densidad. Pero hay mucha densidad, o sea, hay mucha masa en esta zona. O sea, no sé cómo dibujar que hay mucha masa, pero créanme que es esto. O sea, es una varilla que la parte derecha es más densa que la parte izquierda. Entonces, el centro de masa, que originalmente estaba a la mitad, lo que va a hacer es correrse para la derecha, que es donde tiene más masa. ¿Está bien? ¿Los estoy matando con las integrales? Me parece que sí. ¿Sí? ¿Se entendió algo, no? ¿Algo? Bueno, después la última pregunta es, ¿qué masa tengo que colocar en un extremo? A ver, ¿qué me dicen? Sí, no, medio como este ejercicio es para hacerlo en el pizarrón o para tirarle un par de puntas si ustedes practiquen integrales, pero lo que uno necesita en la materia es que la parte de integrales sepan entender la explicación. Por ahora no vamos a hacer integrales en ejercicios. Sí está bueno que lo entiendan, pero va a quedar para otras físicas, las integrales. En física 2, física 3, cuando ya hagan electro, así, ahí sí hay integrales que no van a poder zafar, pero bueno, ya van a tener que tener aprobado análisis. No, el cálculo le dice. Bueno, quería elegir un ejercicio para hacer. Denme un segundo. Pero creo que ya están todos. Creo que la mayoría ya están hechos en el Zoom. En el Zoom no, perdón. En el Drive creo que ya están casi todos hechos. Los que quería hacer. Denme un segundo que elijo. 7, 8, 9. El 11 está. El 12 no. El del protón. Sí puede ser. Vamos a hacer
¿Me dan un segundo que elijo un problema por fuera de la guía? A ver si tengo para elegir. ¿Quieren preguntar a algún otro? Bueno. Y aquí está jugando. No estoy jugando, niño. A ver, acá lo tengo. Déjenme que estoy buscando el enunciado para pasárselos. ¿No ves qué? No parecen a mí, son fríos. ¿No ves qué? ¿No ves qué? Vamos a hacer unas mascarillas. Si me echa un huevo, una de esas raras que me pican la cara, no. Te voy a hacer una mascarilla. No. Acá. Ya casi lo tengo, ¿no? Ah, no me jodas que no está. Bueno, lo encuentro. Y que toque. Hola a todos. Ahora lo cierro. Bueno, el problema que quería, no encuentro el enunciado. Lo tengo a mano acá al lado mío. Se los voy a dibujar. Pero es un problema donde uno tiene una masa que viene en una dirección recta. ¿Sí? Esa sería la dirección en la que se mueve. Es una masa M, tiene V0. Y después de un rato, esto se está moviendo hacia la derecha, explota en dos fragmentos. Un fragmento sale para arriba y el otro fragmento sale para abajo y para la derecha. De hecho, nos dicen que esto forma un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Y este que está acá forma un ángulo de 90 con el eje. ¿Sí? Entonces nos dicen que, bueno, voy a leer el problema, dice un cuerpo de masa m igual a 100 gramos, vamos a meter acá que es 100 gramos, o sea 0,1 kilo. Tiene una velocidad inicial de 400 metros sobre segundo cuadrado. Esto es sobre segundo solo. Ese es un problema de un parcial viejo. Bueno, me quedan 10 minutos. Y en un momento, esa partícula se divide en dos pedazos. Se explota y se separa en uno que va para arriba, otro que va para abajo. El que va por arriba lo llamamos M1 y el que va para abajo va a ser M2. Y nos dicen que la velocidad de 1, ¿sí? Además de darnos las direcciones con las que sale, es 550 metros sobre segundo. Entonces, la pregunta es, calcule B2, el vector B2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces,
Ese es un problema típico de examen de cantidad de movimiento. La pregunta es, ¿se dividen masas iguales? Una buena pregunta. No, me dice que también diga cuánto vale M2. Me olvidé de leer esa parte. Así que M1 y M2 no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que M1 más M2 tiene que ser los 100 gramos que tiene originalmente. O sea, la masa se va a conservar. La suma de las masas va a tener que ser la masa total. Entonces, lo que quería que vieran es que esto es muy parecido a conservación de la energía, en el sentido de que uno tiene una situación antes y una situación después. Este ejercicio, ¿qué número? No, este ejercicio lo saqué de un parcial. Como la mayoría de los ejercicios de la guía ya están hechos en el Drive, no quería hacer ninguno 2 veces. Entonces agarré uno de un parcial que tenía acá a mano para hacerlo. Si justo encima es un parcial viejo del 2014, no está en la lista de parciales que están en Más Campus, así que no lo pude copiar, pero se tomó hace ya un par de años. Entonces, si ustedes se fijan en la situación antes y la situación después, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen? Entonces, vamos a escribir acá. ¿Cuáles son las fuerzas externas que hay? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que no hay fuerzas externas? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, es momento ahora, porque es lo que va a resolver el problema. Que no haya fuerzas externas, va a hacer que la cantidad de movimiento del sistema, o sea, de 1 más 2, esto sea constante. Entonces, vamos de vuelta. Vos tenés una partícula que se mueve para la derecha, ¿está bien? Esa partícula se viene moviendo para la derecha, en algún momento esa partícula explota en dos. Explota en una que se mueve hacia arriba y otra que se mueve a 30 grados con la horizontal. ¿Está bien? Entonces, cuando esa partícula explota, ¿sí? Para que una salga para arriba es porque tiene que haber una fuerza que lo haya tirado para arriba. Y para que la otra haya salido para el otro lado, es porque también hubo una fuerza que la empujó para ese lado. Pero esas fuerzas, si uno piensa como sistema, voy a borrarla porque no voy a decir por aquí. Si uno las piensa como fuerzas, esas fuerzas terminan siendo internas. ¿Sí? Lo que empujó a una para un lado es la misma que la que empujó el otro para el otro lado. ¿Sí? ¿No? O sea, que no haya fuerzas externas quiere decir que no vino nadie y me hizo una fuerza para que esto se parta. O sea, es diferente que alguien venga y le dé un martillazo a esta partícula y obviamente la partícula se va a dividir en varios pedazos, a que se divida sola. ¿Sí? Imagínense, sería como, no sé, como una suerte de ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Entonces, eso va a hacer que no haya fuerzas externas, entonces la cantidad de movimiento del sistema va a permanecer constante. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema, vamos a llamarla P0, o sea que sería la situación antes, es fácil de calcular. Es la masa por la velocidad inicial. Que acá voy a empezar a usar los versores
Esto va a ser 0,1 kilos por 400 metros. Y esto está en la dirección X, en X versor. O sea, todo el movimiento está en esta dirección X. O sea, esto va a ser mi X, esto va a ser mi Y. ¿Sí? Lo mismo acá. Es muy importante que no se olviden que la cantidad de movimiento es vectorial, porque en general los problemas se resuelven con eso, con que es vectorial. Entonces uno puede hacer la cuenta, esto le va a dar 40, y la unidad de cantidad de movimiento es bastante larga para escribir, pero es kilogramo por metro sobre segundo. Y acá lo vamos a escribir en X. O sea, acuérdense que esto es como escribir el vector 40, 0. Tengo solamente componente de X, componente en Y no tengo nada. Entonces, uno podría escribir el P final, de la misma forma que escribió el P0, el P antes de que explote, y va a ser una suma de el P de la primera partícula más el P de la segunda. Y ahora este es un poquito más complicado. El de la primera partícula, bueno, el de la primera partícula va a ser M1, que es una masa que no conocemos, por 550 metros sobre segundo en la dirección de Y. Este sería el de la primera. Más, ¿sí? Para P2, hice un paréntesis que no tenía que hacer. M2 no lo tenemos. Y va a tener dos componentes M2. Va a tener una componente en X, que va a ser su velocidad 2 como módulo por coseno de 30. ¿Sí? Esto es igual que descomponer una velocidad, ¿no? O sea, estamos haciendo la componente en X, y la componente en Y apunta hacia abajo, así que va a ser negativa, va a ir con seno. Menos B2, seno de 30, en la dirección Y. ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo que vamos a hacer es que, como dijimos que el P del sistema es constante, vamos a usar que las cantidades de movimientos, estas son iguales. Entonces, se me está acabando el tiempo. Voy a reiniciar y hacemos la cuenta. Si tarda un poquito es porque se está pasando el video se está convirtiendo para después subirlo. Así que ahí vuelvo. Esperamos un ratito el resto y seguimos la cuenta. Pero básicamente lo que voy a hacer es, como la cantidad de movimiento del sistema es constante, la cantidad de movimiento al principio tiene que ser la misma que al final. Entonces lo que hice fue plantear la cantidad de movimiento al principio, lo que tengo, que son estos 40, y al final tengo esta cantidad, que es un poquito más complicada, porque dentro de esa cantidad me está faltando las masas y la velocidad del cuerpo 2. Pero tengo una ecuación más que no la escribí, que la vamos a poder usar, que la masa de 0,1 kilogramos va a ser la suma de las masas, va a ser M1 más M2. Entonces me voy a copiar esto para pasar a otra hoja. No, esto no lo puedo borrar.
Entonces, la clave está en decir que la cantidad de movimiento inicial es la cantidad de movimiento final. Pero fíjense que eso es una ecuación vectorial. Entonces, eso se va a traducir en una ecuación. Déjenme cambiar la P. Una ecuación para el P inicial en la componente X igual al P final de la componente X, y otra ecuación que dice que el P inicial en la componente Y es el P final de la componente en Y. O sea, esa ecuación que yo tenía en realidad son dos ecuaciones. ¿Por qué está bueno anotar eso? Porque yo tengo tres incógnitas. Acá tengo dos ecuaciones, y la tercera ecuación que me falta es la de la suma de las masas. Entonces, con eso me queda un sistema de 3×3 que uno puede resolver. Entonces, esto me está quedando sin espacio. En la componente X me va a quedar que 40 kilogramos metros sobre segundo. Eso tiene que ser igual a la parte final, que si la ven, la parte final en X solamente es esto. ¿Sí? Las otras dos partes están en Y. Entonces me va a quedar M2, V2, coseno de 30. Bien. De la misma forma, si hago la parte en Y, me va a quedar que era 0 al principio, y después en Y, yo tengo esta parte en la final, y esta parte también. Entonces tengo dos términos, y me va a quedar M1 por 550 menos M2 por V2 por el seno de 30. ¿Sí? Entonces acá me quedaron dos ecuaciones, y a esas dos ecuaciones le vamos a sumar la ecuación de la masa, que dice que M1 más M2 me tiene que dar esos 100 gramos que decía el problema. Entonces, ahora tengo una ecuación, tengo un sistema de ecuaciones, donde tengo como incógnita M2, V2 y M1, y eso lo tengo que resolver. Entonces, va a ser un poco complicado. A ver, déjenmelo pensar un poco, a ver si encuentro una forma fácil de resolverlo. Esto se puede escribir así, o sea, voy a pasar el que esté restando, lo paso sumando, y esa ecuación me queda así. Entonces ahí... Ah, y ese está bueno. ¿Sí? Lo paso sumando por ese lado. Y... A ver, déjenme cortarlo. Estoy haciendo la forma más fácil de resolverlo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, de este lado tengo M2 por M2, de este lado tengo M2 por M2, no tengo sumas y restas, entonces lo que puedo hacer es forzar la división. Voy a hacer, esta va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2. No, ¿qué hice? No. Se borró. Ahora voy de vuelta. Hasta acá. O sea, la de arriba es 2, la de abajo es 1. Voy a hacer 1 dividido 2, voy a forzar la división. Esto está bueno cuando uno no tiene sumas y restas y tiene cosas en común entre 1 y 2. Entonces me queda M1. Me voy a comer las unidades de paso, así me sale más rápido. M1 dividido 40 es igual a M2 por V2 por seno de 30. Y acá me queda M2, V2, coseno de 30. Entonces, cuando uno fuerza esta división, hace un poquito más fácil las cosas, porque M2 se va con M2, V2 se va con M2, y lo que tenía tres ecuaciones, tres incógnitas, ahora tiene una sola que puedo despejar.
Entonces me va a quedar M1, tengo que agarrar la calculadora porque no lo tengo hecho el ejercicio. Acá me queda 13,75. Y acá me queda senos sobre coseno es tangente. Puedo pasar esto dividiendo. Y eso va a ser un poquito más fácil el despeje. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Metemos la tangente. Y esto me da 0,042. Entonces, fíjense que me dio más chico que la masa original. Eso es una buena señal. O sea, quiere decir que estamos bien. Que si esto es M2, M1, perdón, M2 va a tener que hacer lo que le falta a esto para llegar a 0,1. O sea, va a tener que ser 58 gramos. Y ahora una vez que uno tiene M1 y M2, tranquilamente puede venir a la ecuación de arriba y calcular cuánto es B2. Entonces, esto lo voy a copiar acá. Es 40. M2 es 0,058. B2, y acá no me entra, pero debería decir coseno. Bueno, coseno de 30, bla, bla, bla. Y acá uno puede despejar que B2 es, si hago el despeje bien, coseno de 30. Si hice el despeje bien, me dio algo así como 796. No, es anecdótico. ¿Se entiende la cuenta? El planteo más que nada. ¿Se entendió el planteo? ¿Dónde está? En la página anterior. ¿Sí? De cómo calculo antes el inicial, el final y los igualo. ¿Sí? ¿Está bien? Lo último que me queda decir de este problema es la parte B, lo que dice es que expliquen cómo es la trayectoria del centro de masa. Entonces, nosotros teníamos que, esto era una única partícula que se movía con una velocidad para adelante y después explotaban dos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el centro de masa? Como uno no tiene fuerzas externas, el centro de masa originalmente era la partícula que se movía para la derecha. Cuando explota, el centro de masa va a seguir siendo algo que se mueve hacia la derecha. Entonces, lo que va a pasar es que ese centro de masa no cambia la posición y lo que va a ver es alejándose las otras dos partículas. De vuelta, el centro de masa va a seguir haciendo el mismo movimiento porque no hay fuerzas externas. Si no hay nada externo que me lo mueva, el centro de masa queda igual. ¿Se entiende este problema? No sé si tienen alguna duda más, algo más que quieran hacer. ¿Sí? ¿No hay nada? Bueno. ¿Cortamos acá, les parece? Bueno, lo corto acá y después en un rato lo subo si alguien lo quiere ver. Así que bueno. Los dejamos para la próxima. Nos vemos después.